Vamos a hablar ahora de tumores hepáticos. Los tumores hepáticos son, como les dije en el video de generalidades, el 20% de la patología del hígado. Vean en esta referencia de la Organización Mundial de la Salud cómo son el 7.4 de los tumores malignos en la población masculina y el 3.2% de los tumores malignos en las mujeres. Para hablar de tumores de cualquier órgano, debemos recordar primero su histología, ya que en todos los componentes histológicos se originan los tumores que vamos a estudiar. Recuerdan ustedes entonces que el hígado tiene un importante componente epitelial. ¿Se acuerdan de los hepatocitos y todos los ductos? La vía biliar intrahepática está revestida por tejido epitelial. Y un segundo componente importante en el hígado son los vasos sanguíneos. Hay una gran red de sinusoides hepáticos, una red importante venosa y arterial en el hígado. Esos componentes histológicos pues se van a ver revelados aquí en esta lista de la Organización Mundial de los tumores del hígado. Vemos cómo son más frecuentes los tumores epiteliales, el adenoma hepatocelular y su contraparte maligna, el carcinoma hepatocelular, y dentro de los tumores mesenquimales está como muy frecuente el hemangioma y el angiosarcoma. Entonces, recuerden ustedes como primer criterio, los tumores más frecuentes en el hígado son, por un lado, origen epitelial y por otro lado, origen vascular. Vamos a revisar entonces los tumores del hígado comenzando por las neoplasias benignas. Dentro de las neoplasias benignas vamos a ver dos de ellas, como lo decía anteriormente, las más frecuentes, origen vascular y origen epitelial. De origen vascular tenemos el hemangioma cavernoso. Este tumor es un tumor morfológicamente pequeño, da nódulos rojizos o azulados por su componente vascular y son generalmente periféricos. Esta característica morfológica le da una importancia clínica que quiero resaltar. Morfológicamente son lesiones que se parecen mucho a las lesiones metastásicas. Recuérdenlo desde ahora, nódulos pequeños y periféricos. Siempre que tengan un paciente con un nódulo pequeño periférico, tienen que pensar en primera instancia en una metástasis, un nódulo metastásico en el hígado, y viendo con imágenes diagnósticas podemos descartarlo y ver por su rama vascular que se trata de un hemangioma. La segunda característica importante de este tumor es esa. Por su gran componente vascular, pues no debemos biopsiarlo porque es un tumor que sangra con mucha facilidad. El hemangioma cavernoso recibe su nombre de su aspecto macroscópico. Mírenlo aquí en esta imagen, forma espacios que semejan cavernas, estos espacios negros que histológicamente corresponden a espacios venosos divididos por pequeños septos eh, fibrosos. Les recuerdo entonces, este hemangioma cavernoso, la única implicación clínica que tiene es su diagnóstico diferencial con lesiones metastásicas y la posibilidad de hemorragia. No es un tumor que se malignice en ningún momento y no es tan importante clínicamente. El segundo tumor benigno que vamos a ver son los adenomas. Anteriormente se creía que todos los adenomas eran benignos y que se daban en mujeres jóvenes y se asociaban a anticonceptivos orales. Sería entonces el único tumor del hígado que se presenta más con mayor frecuencia en la población femenina. Esto sigue siendo cierto, pero hoy en día, con análisis moleculares, se sabe que hay tres subtipos o tres tipos de adenomas. Un primer grupo de ellos, que se llama el adenoma hepatocelular,
con activación del factor nuclear hepatocitario, HNF1 alfa, que sí es el que se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes y se asocia a consumo de anticonceptivos y que tiene un bajo riesgo de malignización. Pero hay un segundo un subtipo que tiene un alto riesgo de transformación maligna y es el que se asocia a la activación de la beta-catenina. Como les dije anteriormente, eso solo se puede saber por análisis moleculares. Un tercer grupo o subgrupo de adenomas se llama el adenoma hepatocelular inflamatorio. Recibe este nombre porque se ha visto también molecularmente que sobreexpresa reactantes de fase aguda inflamatoria. Este último grupo tiene un riesgo intermedio de malignización. Los adenomas macroscópicamente se ven así, son bastante inespecíficos en su presentación. Pueden ser pálidos, amarillos o pueden contener pigmento biliar, pero comparten una característica. Generalmente son masas bien delimitadas, como vemos en esta imagen, aunque no son encapsuladas y con mucha frecuencia están se sitúan periféricamente, es decir, son subcapsulares en el hígado. Histológicamente tienen características también diversas, pueden ser muy bien diferenciados como este que vemos en esta imagen a la izquierda, en donde vemos hepatocitos muy similares a los normales, pero se ve una pérdida de la arquitectura normal del hígado, o pueden ser como este, que tiene unas células pálidas por el acúmulo de grasa en su interior. Histológicamente no es posible hacer el diagnóstico del subtipo, aunque se cree que este último es el que está más ligado o que con mayor probabilidad pertenece al grupo que inactiva la HNF1 alfa. Sin embargo, como les decía, el diagnóstico de cada uno de los subgrupos es molecular y por lo tanto la conducta debe ser quirúrgica para ser sometido a estudio histológico y molecular. Todos los adenomas hoy en día, por lo tanto, recuérdenlo, deben ser resecados quirúrgicamente. Esos son entonces los dos tumores benignos más frecuentes, el hemangioma cavernoso y el adenoma. Vamos a ver ahora los tumores hepáticos malignos. Dentro de los tumores hepáticos malignos, quiero que recuerden que el más frecuente de todos es el tumor metastásico. El hígado y el pulmón, por tener una circulación, o mejor digamos, una microcirculación permanente, filtran constantemente todo el volumen sanguíneo corporal. Y eso hace que tanto el hígado como el pulmón sean lecho frecuente de lesiones metastásicas. Las metástasis se ven morfológicamente como múltiples lesiones, como ya les había dicho, y los pacientes consultan por un crecimiento en el hígado, es decir, hepatomegalia. Todos los pacientes que ustedes vean con hepatomegalia deben, en primera instancia, descartar unas lesiones metastásicas. Se van a ver macroscópicamente así, múltiples nódulos que van creciendo, que pueden hacerse o volverse confluentes y que tienen característicamente un centro necrótico. Bueno, veremos ahora los tumores malignos hepáticos primarios. Al igual que para los tumores benignos, los más frecuentes obviamente van a ser los de origen epitelial y los de origen vascular. Vamos a ver algunos de ellos, son los que tienen mayor importancia clínica. Comenzaremos viendo el tumor hepático maligno primario más frecuente en la infancia. Se llama hepatoblastoma. Cuando me refiero a la infancia, estoy hablando de niños menores de 3 años.
Es un tumor que afortunadamente es poco frecuente y como todos los tumores que se presentan en la población infantil, pues están ligados a alteraciones cromosómicas importantes, en este caso FOXG1 y beta-catenina. Este hepatoblastoma, tiene dos formas de presentación. Una que es puramente epitelial, como vemos en esta imagen histológica inferior, y un segundo tipo que es mixto. Tiene tanto un componente epitelial como un componente mesenquimal, en este caso óseo y cartilaginoso. Clínicamente se presenta el hepatoblastoma como una gran masa abdominal, recuerden, en niños siempre menores de 3 años de edad. Anteriormente tenía un muy mal pronóstico, pero se ha mejorado poco a poco con una mejoría en su tratamiento. Hoy en día la sobrevida es de 80% a 5 años. El siguiente tumor que vamos a ver es el angiosarcoma. El angiosarcoma quiero que lo recuerden como un tumor muy agresivo, un tumor de un muy mal pronóstico y una mortalidad muy grande. La mayoría de los pacientes viven menos de un año. Son lesiones, por lo tanto, muy agresivas. Afortunadamente son lesiones que no son tan comunes hoy en día porque se ha identificado como factor de riesgo la exposición a ciertas sustancias. Sustancias como cloruro de vinilo, utilizado en fábricas de plásticos, arsénicos y torotrast, que se utilizaba como medio de contraste eh, en radiografías o en medios diagnósticos anteriormente. Hoy en día se ve que disminuyendo la exposición de las personas a estas sustancias, pues se disminuye la presentación del angiosarcoma. Pero recuérdenlo entonces como una lesión de origen vascular hepática primaria de pésimo pronóstico. El siguiente tumor que vamos a ver se llama colangiocarcinoma. Es un tumor de origen epitelial que se origina en la vía biliar. Puede ser vía biliar intra o la vía biliar extrahepática. Este tumor se ha relacionado a la inflamación y la colestasis crónica de la vía biliar. Dice que esta reacción inflamatoria crónica en la vía biliar fomenta las mutaciones en las células epiteliales que revisten la vía biliar. Por lo tanto, se ha visto asociado a reacciones inflamatorias o enfermedades que producen la inflamación. Por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria, la litiasis intrabiliar, hepatolitiasis y la infección por algunas gérmenes. Es el caso de estos tremátodos que se llaman Opistorchis sinensis. No son afortunadamente frecuentes en nuestros países, son mucho más frecuentes en Asia. Aquí los tenemos en esta imagen, vemos este tremátodo muy grande, un parásito grande que se encuentra en la vía biliar hospedado. Fíjense en esta imagen aquí el epitelio biliar. La presencia permanente de este tremátodo en la vía biliar produce una reacción inflamatoria en estas células que da lugar al colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma entonces se asocia a reacciones inflamatorias y no se encuentra en pacientes cirróticos, no está asociado a la cirrosis. Esto lo hace diferente de otros tumores como el carcinoma hepatocelular que vamos a ver posteriormente. Pero comparte con él una característica y es que da una invasión vascular muy importante y en forma muy precoz. El carcinoma el colangiocarcinoma, también produce metástasis intrahepáticas y metástasis a distancia. Van a órganos en su orden, están aquí citados, primero a pulmón, luego vértebras,
glándulas suprarrenales y al cerebro. Histológicamente, como vemos en esta imagen, es un adenocarcinoma que generalmente es bien diferenciado. Eso hace que su diagnóstico, que el diagnóstico histológico sea bastante complicado. No solo el diagnóstico histológico es complicado, clínicamente también el colangiocarcinoma es difícil de diagnosticar porque generalmente es silente o silencioso por muchísimo tiempo. Solamente se producen signos clínicos cuando ya está muy avanzado, es decir, cuando produce una obstrucción de la vía biliar y comienza a manifestarse clínicamente. Y en ese momento, pues el pronóstico ya es muy, muy malo. La lesión está muy avanzada y tenemos que los pacientes tienen una sobrevida muy pobre. Únicamente 25% están vivos al año y solo 15% a los 2 años. El tiempo desde el diagnóstico del colangiocarcinoma hasta la muerte es aproximadamente 6 meses. Quiero llamar aquí su atención entonces sobre el pronóstico general de los tumores primarios hepáticos. Fíjense que ya hemos citado varios. El colangiocarcinoma, el angiosarcoma y el tumor de los niños que ha mejorado un poco su pronóstico, pero que en general son tumores de muy mal pronóstico. Recuérdenlo de esta forma. Un tumor o una masa en hígado siempre está ligada a un pronóstico poco favorable. Vamos a ver ahora, para terminar, el carcinoma hepatocelular. Lo he dejado para el final porque quiero que lo recuerden bien. El carcinoma hepatocelular es el tumor maligno del hígado, primario del hígado, más frecuente. Vamos a estudiarlo entonces. El carcinoma hepatocelular tiene una epidemiología bastante particular. Es mucho más frecuente en la población negra y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Pero tiene una particularidad y es que tiene una distribución geográfica muy variada. Como vemos aquí en esta imagen, en estos mapas, las áreas en rojo son las que están mayor o que tienen una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular. Colombia y Canadá, Colombia y otros países latinoamericanos y Canadá son países que tienen baja incidencia. África y Asia tienen una incidencia mayor. Y se ha visto que esa distribución geográfica está en cierto modo ligada a la distribución geográfica de la infección por virus de la hepatitis B. Se ha dividido entonces el carcinoma hepatocelular o el estudio del carcinoma hepatocelular en dos zonas, zonas con alta incidencia y zonas con baja incidencia, y tienen una presentación epidemiológica diferente. En las zonas de alta incidencia se ve que están muy ligados a infección por virus de la hepatitis B. En estas zonas no se asocia a cirrosis, entonces, y se presenta en forma más temprana, en una población de 20 a 40 años principalmente. Esto nos está diciendo que hay o está poniendo en evidencia que hay una infección por virus de hepatitis B muy temprana. Se transmite generalmente intraplacentariamente desde la madre al hijo y estos niños que nacen en estas zonas de alta incidencia son portadores del virus y tienen 200 veces más riesgo de presentar un carcinoma hepatocelular que la población, que el resto de la población. En cambio, en las zonas de baja incidencia, el carcinoma hepatocelular se presenta en una población de edad mayor, principalmente alrededor de los 60 años, y muchos de ellos, 85 a 90%, tienen una enfermedad hepática subyacente, es decir, el carcinoma hepatocelular en estas áreas se asocia a la cirrosis. Se ha visto que en algunos países de incidencia intermedia está aumentando la relación directa
del carcinoma hepatocelular con infección viral, pero en este caso no se trata de virus de la hepatitis B, sino virus de la hepatitis C. Se cree entonces que hay una diferente patogenia o desarrollo de la enfermedad en áreas con baja incidencia que en áreas de alta incidencia. Cualquiera que sea el tipo de virus, ya sea virus de la hepatitis B o C, se ha visto y se ha estudiado la forma como genera un carcinoma hepatocelular que es el tema de esta clase. Genera otros tipos de neoplasias, pero estamos centrados en el carcinoma hepatocelular. Pues sabemos que hay tres formas por las cuales o tres mecanismos por los cuales el virus es carcinogénico. El primero de ellos es que un hígado infectado, el hígado con una infección viral, es un hígado que está mitóticamente muy activo. Todos sus hepatocitos están haciendo ciclos celulares muy cortos y repetitivos, y son muy cortos y comienzan a tener alteraciones cromosómicas, alteraciones en sus divisiones mitóticas. Hay procesos rápidos de muerte y reparación, y esta regeneración en ciclos rápidos, cortos y repetitivos aumenta el riesgo de mutaciones. Por otro lado, el virus parasita las células, parasita los hepatocitos, integra su información viral, su información genética, su DNA viral a los hepatocitos, y estos al replicarse pues producen células displásicas. El tercer mecanismo es la producción de una proteína llamada X. Esta proteína altera el crecimiento de los hepatocitos, alterando el control de su crecimiento. No solo los virus son factores de riesgo para desarrollar carcinoma hepatocelular. Hay otras entidades que están bien relacionadas. Aquí las tenemos en esta imagen. Una de ellas es el alcoholismo crónico, lo verán en su clase de cirrosis. Otra es la exposición a algunas sustancias como aflotoxinas, que son producidas por un hongo. El hongo se llama el Aspergillus, está aquí en esta imagen representado. Este hongo produce una especie de moho que se da principalmente en sustancias o productos como el maní y otros granos almacenados, y es también por eso que se produce con mucha frecuencia en países asiáticos que tienen costumbre de consumo de estos granos. Hay también algunas enfermedades metabólicas que se correlacionan con la alta incidencia de carcinoma hepatocelular o que son factores de riesgo para desarrollarlos. Entre ellas tenemos el síndrome metabólico y la hemocromatosis. También, como en todos los cánceres, que son en su mayoría multifactoriales, existe una alteración genética. Es conocida su relación con la inactivación del P53, que es el guardián del genoma, y la activación de la beta-catenina. Se han hecho esfuerzos a nivel mundial para controlar la incidencia del carcinoma hepatocelular, y esto se ve en los países en que tienen unos planes desarrollados y juiciosos de vacunación contra el virus de la hepatitis B. Vemos aquí en este mapa en verde los países que tienen programas ya instaurados, y en azul, como Colombia, los países que están desarrollando programas. Desafortunadamente, el resultado de estos programas no se va a ver en forma muy rápida. El virus tiene una latencia importante y por lo tanto hay que esperar su resultado. En aproximadamente 10 años se podrá ver. Morfológicamente, ¿cómo es el carcinoma hepatocelular? Es un carcinoma que tiene una presentación muy inespecífica.
Tiene, podemos decir, tres formas macroscópicas de presentarse. Puede darse como una masa única de gran tamaño, puede ser multifocal o puede ser infiltrativo y difuso. Su color es variable también dependiendo de la cantidad de bilirrubina o de grasa que contenga. Pueden ser pálidos o verdes. Aquí tenemos en estas imágenes varias presentaciones morfológicas y vean ustedes que es bastante irregular. Cualquiera de ellos es un carcinoma hepatocelular, pero no vemos una característica común a ellos que macroscópicamente nos sirva de diagnóstico. Histológicamente pasa lo mismo. Hay una gran variedad de presentaciones histológicas. Pueden ser bien diferenciado hasta anaplásico. Y tiene algunos patrones. Un patrón trabecular, como vemos en esta imagen a la izquierda, que forma trabéculas. Un patrón pseudoglandular que recuerda glándulas, como vemos aquí en esta imagen a la derecha. Ninguna de ellas tiene un comportamiento diferente, o los hallazgos, quiero decir, los hallazgos histológicos no van a determinar el pronóstico del carcinoma hepatocelular en forma importante, solamente en uno de los casos, y es este que vamos a ver a continuación. Se llama carcinoma fibrolaminar. Aunque se considera un carcinoma hepatocelular, tiene una presentación bastante particular y diferente a los otros, y por eso lo vamos a revisar aquí. Se presenta en una población más joven, de 20 a 40 años es el pico. No se asocia ni a infección viral ni a cirrosis, y tiene un mucho mejor pronóstico que todos los demás. En mi concepto, no clasifica para ser un carcinoma hepatocelular, pero por la Organización Mundial de la Salud está clasificado aquí. Vamos a ver si cambia posteriormente esta clasificación. De todos modos, histológicamente, pues tiene las características que dice su nombre. Es un carcinoma, entonces tiene un componente epitelial, y esas células son células poliédricas muy parecidas a los hepatocitos, bien diferenciadas, y están separadas entre sí por bandas fibrosas. Entonces, recuerden el carcinoma fibrolaminar como un tumor de buen pronóstico. Exceptuando el carcinoma fibrolaminar, el carcinoma hepatocelular tiene una evolución, como todos los tumores hepáticos, muy mala. Son tumores que crecen rápidamente dentro del hígado. Tienen dos formas de crecer, o puede ser por continuidad o formando nódulos satélites. Dan metástasis inicialmente por vía venosa. Las metástasis hematógenas son un poco más tardías, pero cuando los dan van principalmente o en primera instancia a pulmón. También se comprometen los ganglios periliares, peripancreáticos y paraórticos en la mitad de los casos. Pero tienen una característica que está aquí subrayada en amarillo, de la cual ya habíamos hablado para el colangiocarcinoma. Comparten con ese tumor esta característica, y es que invaden en forma muy rápida el sistema venoso. Se van por la vena porta a la cava inferior y pueden llegar al corazón derecho. Vemos en este esquema de la circulación hepática cómo la proximidad del sistema venoso hepático con el corazón derecho nos va a facilitar el crecimiento y la invasión de este. Entonces, es un tumor que crece, recuérdenlo, comienza a crecer y comienza a invadir el sistema venoso, se va por la vena porta a la cava inferior y entra con frecuencia al corazón derecho. Su clínica. La clínica pues también es bastante inespecífica. Ya hemos visto que la presentación macroscópica, microscópica dificulta en el diagnóstico, y la clínica también. Por lo tanto, es un tumor de difícil diagnóstico.
Sus características clínicas son bastante inespecíficas y hay un problema, y es que las comparten con otras enfermedades crónicas del hígado, como la cirrosis y algunas hepatitis o algunas infecciones. Entonces los pacientes presentan dolor, pérdida de peso, masa abdominal, sensación de plenitud abdominal, ictericia, fiebre y en algunas ocasiones varices esofágicas, aunque no en todas. Todas estas características las pueden presentar también, o todos estos signos clínicos los pueden también presentar los pacientes con cirrosis o otras enfermedades crónicas. Por lo tanto, pues la clínica no nos va a ayudar mucho para el diagnóstico. Se han usado algunos parámetros paraclínicos, sin mucho éxito tampoco. Se ha medido la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína se encuentra elevada en la mitad o hasta las dos terceras partes, perdón, de los pacientes con carcinoma hepatocelular. Pero esta alfa-fetoproteína también se eleva en pacientes con cirrosis y hepatitis, por lo tanto, no es un examen que nos ayude mucho al diagnóstico. Son de gran ayuda, en cambio, las imágenes diagnósticas. Hay características radiológicas típicas de esta lesión, principalmente en su distribución vascular, y es por eso que hay que hacer siempre, no solamente ecografía, resonancias, TAC, sino que hay que pensar en una angiografía hepática. Ya les he dicho la facilidad que tiene de invadir el sistema venoso, y estas imágenes son diagnósticas en este caso. ¿Cómo es el pronóstico? El pronóstico del carcinoma